Las declaraciones del futuro ministro del Interior, Carlos Negro, que señalaron que Uruguay había prácticamente que perdido su batalla contra el narcotráfico, generaron gran polémica en el sistema político. Inmediatamente le respondió el actual ministro Nicolás Martinelli diciendo que ya daba por perdido un partido antes de jugarlo. También declararon otros políticos y de hecho hoy el presidente electo Yamandu Orsi respaldó lo que dijo Negro. Les propongo analizar este y otros temas hoy con un panel político. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la Adobe. El control del narcotráfico puede llevar a una disminución de la criminalidad. ¿Por qué digo el control? Porque el combate, esta guerra, esta forma de denominar la lucha contra el narcotráfico como una lucha, como un combate, como una guerra, está perdida. Lo que podemos hacer, y eso es evidencia, no estoy diciendo nada nuevo, es tratar de controlar un mercado que es tan lucrativo que hace que sea imposible su eliminación. ¿Qué significa controlar? ¿Qué significa controlar? Bueno, intervenir de alguna forma en ese mercado de forma, si se quiere, inteligente, para lograr que las bandas más violentas no puedan operar de forma violenta. Creo que esa es la dimensión mundial y en eso comparto la visión del ministro. Hay una dimensión local y nacional que tenemos dos compromisos enormes y que tenemos que trabajar para lograrlo. Uno es frenar los niveles de violencia que tenemos en nuestra sociedad y otro es frenar los niveles de consumo y de adicción que tenemos, porque el tema de la droga, como se habla de violencia, crimen, pero también es un tema de salud. Y qué tema, para empezar a conversar en este lado B en vivo aquí en la pantalla de TV Ciudad con este precioso equipo que me acompaña una vez más, Betiana Díaz Rey, Pedro Gisdonian, María Eugenia Rosselló. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Andan bien? Bien, muy bien. Bueno, ¿quién quiere empezar por esto? Vos que me levanta la mano como la escuela, María Eugenia. Bueno, María Eugenia. Con mucho gusto, ¿no? Realmente sorprendida con las declaraciones del ministro designado. Claramente no comparto su visión. En este gobierno que está culminando se ha hecho un enorme trabajo por el desarme de las bocas, se hicieron allanamientos, se han incautado drogas, se ha intentado obviamente avanzar en la eliminación de estas bocas que son las principales causantes de este problema que afecta a nuestra sociedad. Obviamente que la eliminación es muy compleja, pero de ahí a decir que la batalla está perdida es muy preocupante, sobre todo que lo diga la autoridad política como es el futuro ministro del Interior, que es quien tiene que llevar adelante la política de seguridad del país. Es decir, preocupa bastante esa declaración. Creo que no puede, como dijo el ministro Martinelli, no puede ya arrancar el gobierno diciendo que no puede llevar adelante una batalla contra el narcotráfico, cuando claramente, si se sigue con la política que se ha estado llevando adelante desde este gobierno, seguramente se pueda avanzar. Y no es cierto que no se hizo nada, se ha hecho mucho y hay datos estadísticos de todo lo que se ha hecho en este periodo en cuanto a la incautación, a los allanamientos y al desarme de estas bocas, que obviamente que no es fácil, pero sí ha habido una gestión de parte del ministerio responsable y pensada para poder avanzar y mejorar esta situación. Que claramente no estamos en una situación deseada, pero tampoco hemos dicho que no hemos podido, hemos hecho y mucho. Betiana, vos le respondiste al ministro ahí en las redes, sí, ¿no? Me parece que tiene muy poca autoridad moral Martinelli para entrar en cuestionamientos de este tipo, ¿no? Y a mí me parece que acá se mezclan varias discusiones. Creo que esto evidencia muchísimo en la forma de hacer y de plantear que tiene este gobierno saliente con respecto a la lucha contra el crimen organizado, ¿no? Porque yo creo que acá hay que hablar de mucho más que el narcotráfico y el uso problemático de drogas. Y creo que también deja entrever que, bueno, no hay medidas que se tomen basadas en la evidencia, ¿no? Esta discusión ya está como perimida en el mundo, era lo que decía Yamandu Orsi. Es decir, esto no se discute, lo de la guerra contra las drogas es un paradigma que cayó en el mundo porque fracasó en los países que realmente libraron o trataron de librar una lucha frontal contra las drogas. Eso está comprobado, hay un montón de artículos sobre qué pasó en esos países. Y me parece importante también que, bueno, toda esa evidencia y construcción, incluso desde la academia, se tome también como insumo, porque
Uruguay también de alguna forma fue pionero, y no con el Frente Amplio, incluso anteriormente. Y los primeros pasos con respecto a esto se dieron en el gobierno de Jorge Valle, cuando llamaba justamente a decir, bueno, tenemos que empezar a controlar el mercado por esto mismo, porque este paradigma de lo que es la guerra frontal contra el narco, en América Latina no funcionó. Nosotros somos herederos de ese paradigma prohibicionista y no ha funcionado. Nos genera más violencia, más exclusión y además no nos ha permitido articular políticas comunes en nuestro continente, que era lo que en su momento Valle dijo, ¿no? Esto es lo que tenemos que hacer, intervenir los mercados, controlar los mercados, pero no lo puede hacer Uruguay solo. Y eso me parece que también tiene toda una historia atrás que nos trae hasta hoy. Hay un corrimiento de los territorios del narco hacia el Cono Sur. Uruguay no es el único que tiene estos problemas. Hay que ver Chile, hay que ver, yo hace unos días estuve en Ecuador, la gente cada vez se duerme y se encierra más temprano. Y realmente creo que las declaraciones de Negro tienen que ver justamente con un paradigma de política pública de seguridad que pone justamente el enfoque en la prevención. Y hablar de la prevención es hablar de todo lo que habló en esa nota Negro, donde se le extractó esta parte de que la batalla contra el narco está perdida, y si estará perdida que hoy tenemos tiroteos en barrios de la ciudad más integrada, ¿no? Entonces, bueno, realmente creo que ahí hay que ser bastante autocríticos y autocríticas, y realmente me pareció muy fea la salida de Martinelli, que lleva sobre sus hombros el quinquenio más sangriento, por lo menos de la reapertura democrática hasta acá, ¿no? Pedro, ¿qué mirada tenés sobre esto? Bueno, tengo una mirada bastante distinta, por varias razones. La primera, yo creo que de movida son infelices las palabras por el mensaje que da. Nosotros podemos llegar a entender lo que puede haber detrás de la dificultad obvia que hay ante un enemigo tan fuerte, con tanto interés y con tanto poder, pero ante un tema que es tan preocupante para todos los uruguayos como el tema de la seguridad, salir a decir que está perdida la batalla, lo que hace es ahondar en los que teníamos dudas de lo que puede ser un accionar de un gobierno del Frente Amplio, que va a ser más de lo mismo cuando fue gobierno. Si cuando gobernó Jorge Valle, como decía Betiana, se dieron los primeros pasos, está claro que después no se siguieron porque obviamente la situación empeoró de una manera sensible, por lo cual a la hora de hablar de autoridad moral y de hablar de lo que puede significar algún comentario, yo creo que la primera autocrítica que tiene que haber es del partido que ahora va a tener la responsabilidad, que cuando estuvo fracasó y que cuando tenía la expectativa la gente que votó en un cambio se da cuenta de que el cambio no va a venir, de que además de que muchas personas se repiten, los métodos se repiten y la verdad que las perspectivas no son muy buenas. Yo creo que lo que quiso trasladar el ministro Martinelli es eso, es una realidad que obviamente este gobierno se va a ir con una baja en todos los delitos, con un resultado justamente favorable, el primero de la vuelta a la democracia, que es el gobierno que entrega justamente con menor cantidad de delitos, por lo cual me parece que esa autocrítica hay que tenerla. Obviamente se está lejos de una realidad perfecta o de un estado óptimo de la situación. Sabemos las dificultades que hay, principalmente también en Montevideo, pero no podemos tampoco tener la liviandad de decir que está bien, decir que es una batalla perdida, de que contra esto no se puede ir. Obviamente que se ha dado muchísimo esfuerzo, hay mucho trabajo, hay muchas vidas también de muchos policías y de mucha gente que fue en esa batalla, y darla por perdida antes de empezarla me parece que como mensaje es muy malo. Está presente ese concepto de guerra al narcotráfico, ¿no? ¿Qué mirada tienen ustedes sobre eso? Porque eso también, incluso desde la academia, hay algunas voces críticas con ese concepto. ¿Cómo lo ven ustedes? El hecho también de trabajar en los barrios de Montevideo, de ir por el microtráfico, porque está presente eso de se puede quizás apuntar lavado de activos y es una forma de pelear contra el crimen organizado. ¿Cómo lo ven todo esto? A ver, ¿quién quiere empezar? A ver, a mí me parece que vuelvo a decir lo mismo que planteaba hoy, ¿no? Creo que ese es un concepto, el de guerra contra el narco está perimido, es decir, en el mundo ha fracasado, en los países que han tenido mayor inversión, ¿no? Es un concepto que nace después de los 60, ese de guerra contra el narco, y que a principios de los 2000 ya se había caído, ¿no? Es decir, estamos discutiendo como conceptos que están varias décadas atrasados. Y de hecho, en esto de medir cierres de bocas, la inflación penal para los delitos de narcomenudeo y microtráfico, sumados a lo que viene siendo una flexibilización
en los controles para el ingreso de efectivo al sistema financiero a través básicamente del manejo de efectivo para blanquear, pero además también de la simplificación de la debida diligencia, modificaciones que introdujo la ley de urgente consideración, creo que se genera un combo donde el ecosistema es muy favorable para el narcotráfico y creo que tenemos debilidades institucionales hoy que estamos a tiempo de atender como país. Por ejemplo. Y bueno, creo que la situación de la frontera hay que mejorarla, particularmente la frontera seca. Tenemos algunos departamentos que se han tornado, en algunas ciudades como de enclave entre nuestras dos fronteras. Por ejemplo, cuando uno ve quiénes son las personas privadas de libertad y por qué delitos están en la cárcel de Salto, tiene mucho que ver la incidencia del microtráfico. Ahora, encarcelar gente por microtráfico o cerrar bocas parece que no ha solucionado o no ha sido una llave para solucionar los problemas que nos deja el gran narcotráfico. Y bueno, creo que ahí sí es hora de cambiar la estrategia y esto tiene que ver con que en los barrios se están reclutando chiquilines, que las expectativas que tienen de movilidad social son pocas, que tenemos sí un problema de acceso a algunos programas de educación no formal que deberían estar acompañando las trayectorias de las personas más vulnerables, de convivencia en los barrios, de zonas liberadas en Montevideo, que no se solucionan con lo que hace el Ministerio del Interior, porque lo tiene que hacer, que es, intervenir algunos barrios duramente para que eso se pueda pacificar y la gente pueda, por ejemplo, hacer su vida cotidiana. Pedro, María Eugenia. En una batalla perdida no se puede hacer ninguna de las actitudes, de las acciones que decía Betiana. Si vos tenés que meterte en barrios de otra manera. A mí me parece que el concepto de guerra va más allá de lo que se puede entender de guerra de escopeta y de tanque. Me parece que acá lo que hay sí es un combate. Yo creo que la solución no es tampoco sacar todas las penas y que porque sea narcomenudeo no hacer nada. Sí, creo que hay un marco jurídico. Sé que la LUC puede haber tenido algún cambio, pero el problema del narcotráfico no empezó en el 2020. Entonces, atribuir a la LUC los problemas que tenemos hoy tampoco me parece que sea adecuado ni que sea atinado. Sí creo que tenemos la responsabilidad, obviamente, de buscar las distintas alternativas que logren objetivos. Yo creo que acá los números de incautaciones, no lo estoy diciendo yo, y yo creo que siempre es mucho mejor que se incaute la droga que esa droga no se incaute. Yo creo que es mucho mejor que una boca esté cerrada que una boca esté abierta. Entonces, ese criterio de, no ser tan duro, no ir tanto contra esos delitos, me parece que también fracasó. Y ahí es donde tiene que haber autocrítica también. Entonces, desde ese lugar de humildad, por decirlo de alguna manera, de reconocer que pueda haber errores, yo creo que también ha habido muchos avances. Y ese, en particular, en relación a la actitud de la policía, lo demuestra el récord de incautación de droga que hubo. Ahora, nosotros vamos a ser celosos defensores de lo que la gente votó en el 19 y votó después en el referéndum de la LUC. Nosotros no estamos planteando algo que no haya tenido el acatamiento popular y que haya tenido el respaldo. Estamos en una situación dramática y eso llevó también en gran medida al resultado del 2019. Entonces hubo un cambio de actitud, se lo reconocen muchos actores, obviamente se está muy lejos, pero también se está muy lejos de tirar la toalla. Yo creo que el gobierno que va a entrar no puede entrar con esa actitud y nosotros nos vamos a encargar de que justamente los logros que se lograron en este gobierno se defiendan y se intensifiquen cuando dieron buenos resultados y creo que han sido muy auspiciosos en muchos aspectos en relación a este tema. María Eugenia. No, vuelvo a insistir con lo que dije en un principio. Lo que preocupa son las declaraciones del futuro ministro, obviamente que no son las deseadas, porque alguien que va a asumir tan alta responsabilidad y nada más y nada menos que una cartera como la del Ministerio del Interior, que está a cargo de la seguridad del país, que diga que algo está perdido, significa que entonces no va a hacer nada. ¿Cuál es la propuesta para poder seguir combatiendo o avanzando en combatir estas bocas y estos lugares donde los vecinos son rehenes de estas situaciones? Digo, no hacer nada, porque si está perdido, ¿qué es lo que se va a hacer? No, tampoco se ha sido claro en el mensaje y por eso es la preocupación, ¿no? De escuchar eso que escuchamos y que no coincidimos claramente. Y vuelvo a insistir, a ver, nosotros cuando asumimos el gobierno en el año 2020 había una situación crítica en cuanto a la inseguridad, en cuanto, a los delitos que venían aumentando de forma bastante alarmante en los gobiernos del Frente Amplio, y se asumió este gobierno y se hizo foco en combatir todas estas cuestiones. Hemos mejorado de forma bastante importante los delitos, los homicidios, y lo que refiere al narcotráfico se hizo mucho. Es decir, a ver,
Obviamente que la eliminación es muy difícil porque es un problema mundial, lamentablemente que no hay una receta para poder eliminar el narcotráfico porque es algo que ya está instalado. Lo que sí hay que velar para que el ciudadano esté seguro y para de algún modo también desarticular estas bocas que acechan a los vecinos de los barrios más vulnerables, como dice Betiana muy bien y coincido, y bueno, y que allí esté la policía resguardando la seguridad de los niños, de las mujeres y de los hombres que allí viven. Claro, aquí lo que pasa también nosotros lo hicimos, eso es lo que quiero decir, y hay datos estadísticos de que nosotros lo hicimos. Entonces lo que preocupa es, ¿el gobierno electo va a seguir con esa política o no va a hacer nada? Eso es lo que nos preocupa. Acá hay dos cuestiones. Vos decís que es el peor quinquenio de la historia, Pedro. No, en términos de homicidios, están sí. diciendo, Revisen, de la reapertura democrática, el número de homicidios a quinquenio cerrado, sí. Eso es indiscutible. Pero además lo otro, yo creo que acá hay una cuestión hasta de literalidad, ¿no? ¿De qué murió? De literalidad. En realidad es, vuelvo a decir, una frase que se saca de una entrevista de Negro en Sarandí y que tiene mucho más, donde el ministro, por ejemplo, María Eugenia, dice qué es lo que quiere hacer. Dice, lo explica perfectamente. Y tiene que ver con quebrar con este paradigma de política pública, seguridad, donde claramente el enfoque represivo, y lo dice Negro que se ha dedicado justamente a perseguir, a ser auxiliar y a perseguir el delito, hay que ser duro con los delitos. Ese es el deber del Estado, lo dice en la entrevista el ministro, y además lo que dice es, solo con la pata represiva, escuchá la entrevista, si vas a opinar de las declaraciones de Negro, deberías leer más que el titular, María Eugenia. Esa es la diferencia, porque Negro dice específicamente qué es lo que quiere hacer, le preguntan varias veces si tiene, por ejemplo, temor de usar el aparato represivo del Estado. Cuando hay este tipo de situaciones, dice claramente no. Eso es una mochila que carga el Frente Amplio con eso de la represión, ¿no? Claro, sí. Eso es una pata, dice. Ahora, está toda la otra. Pero eso le pesa al Frente Amplio. Ese es el pasado que te condena, no es una mochila. Ese es el pasado que te condena. La verdad porque que si la primera medida del gobierno del Frente Amplio fue soltar presos, obviamente que no está asociado a dar un combate frontal. Si usted dice la guerra está perdida, todo lo que diga después, yo entiendo lo que dice Betiana, puede haber algún tipo de lineamiento de actuación, no fue lo que se manejó en la campaña. No, van a salir siendo Heidi las 800 mujeres que están hacinadas en las 5 por microtráfico hace años sin recibir ni siquiera atención médica adecuada. Con las cárceles reventadas van a salir mucho mejor. ¿Pero qué tiene que ver eso con eso es lo que hizo este gobierno. Eso es lo que hizo este gobierno. Que tiene un habeas corpus para la cárcel de mujeres que aumentó. Fue la población dentro de la cárcel y el encierro que más aumentó. No, lo que te digo es no mejoraste la situación. Claramente no mejoraste la situación. Era bastante complicado mejorar la situación. Entonces realmente lo que vos decís en Uruguay se pena mucho. En Uruguay es un país donde se pena mucho y eso no es únicamente de este periodo. Pero el tema de las cárceles no es un tema de ahora, Betiana, es un tema histórico que ha tenido el país, que hay que resolverlo, estamos todos de acuerdo. Personas presas. Bueno, en el 2020 tomaron con menos de 2.000 personas el CONCAR y tienen 5.200. El hacinamiento carcelario es histórico, Betiana. Con la misma cantidad de plazas. Con la misma tenés 3.000 plazas. Se hicieron plazas, sí. Vayan a revisar los datos de su gobierno, muchachos. Si quieren discutir de datos de los gobiernos, vayan a dejar... Tuvimos la interpelación, Betiana, antes de fin de año. las PPP que nos dejaron. Se inauguraron casi 2.600 plazas por debajo de la población carcelaria. No se hizo ninguna plaza nueva. No, se reconstruyeron, ¿cómo no? Pero aumentó tanto la población carcelaria que tenés 3.000 ¿Por qué aumentó la población carcelaria? Porque los agarraron. Exacto, porque hubo detrás una política de la policía justamente sin tener rehabilitación. Entonces estamos en este problema donde tenés más gente presa y la gente no se siente más segura. La policía está haciendo su trabajo, ¿no? Que es lo que no pasaba antes quizás. No, antes la policía tenía el trabajo mejor reconocido, porque ustedes le metieron la mano en el bolsillo a la policía durante 5 años empobreciéndola en términos de salario real. Incluso con el aumento diferencial que tuvieron en la tercera rendición de cuenta, también perdieron salario. Hoy Pedro y María Eugenia fueron bastante críticos con estas declaraciones. Vos, Pedro, dabas como por sentado de que le va a ir mal al ministro, porque decías, bueno, arrancó en la línea de Martinelli, perdió el partido antes de jugarlo, ¿no le das un crédito, no le dan un crédito, por ejemplo, a lo que puede llegar a ser? Bueno, esto es como un partido de fútbol. Si vos antes de empezar el partido decís que vas a perder, no tenés chance. A nosotros nos gusta las Uno puede pensar que el partido no empezó todavía, ¿no? Por eso, pero si ya antes de empezar ya sabés que vas a perder, ¿cómo vas a plantear un partido que vos sabés que ya vas a perder antes de empezar a jugar? Yo creo que después, obviamente, si vos vas a jugar contra el Real Madrid, no es lo mismo jugar contra
contra Sacachispa. Obviamente que es un partido mucho más complicado. Ahora, después, como nos gusta decir a los uruguayos, son 11 contra 11. Y acá lo que parece que tenemos que tener nosotros es sí el conocimiento de la dificultad del tema, pero sí también tengo una convicción de que esto tiene que mejorar. Y dando por perdido un partido, me parece que no es un mensaje afirmar, que sume, por más que después haga un tratado de cómo va a terminar con la delincuencia y cómo va a rehabilitar a todos los presos para que vuelvan a ser Heidi como antes del 2020. ¿A vos te genera alguna expectativa? Ninguna, porque, a ver, para mí es imperioso dar otro mensaje, obviamente. Imagínate lo que piensa el vecino que tiene una boca cerca de la casa y que sale el ministro que va a asumir el 1 de marzo y dice que tiene la batalla perdida. O sea, que qué tranquilidad me da a mí como vecino. Digo, la verdad, bueno, vamos a ser, obviamente, como le dijo Pedro, celosos defensores de todo lo hecho, pero también vamos a estar atentos de la política que lleva adelante el futuro ministerio y bueno, expectantes de cómo se va a proceder. Si nos sigue preocupando esas declaraciones que esperemos en los próximos días el ministro cambie de opinión, porque claramente la autoridad política del Ministerio del Interior no debió hacer esa declaración, por más que haya dicho antes de hacer esa declaración la política que iba a llevar adelante, pero se contradijo en realidad, porque si dice una cosa y después dice que está perdido, bueno, pero se contradijo. Dijo una cosa y después dijo otra. Ahora, para cerrar este capítulo, vos mencionabas algo al pasar ahí, Betiana, del perfil del ministro, ¿no? Viene de la Fiscalía, fiscal de homicidios, sí. O sea, no tiene un perfil político, más allá de que pueda tener respaldo del MPP, del Frente Amplio. Político, va a ser eso el ministro del Interior. ¿Eso condiciona algo? Es el ministro político. Es el ministro político, es una autoridad política, o sea que él va a tener que sacar ese cartel, o sea, ese lugar de técnico en el que ha estado y ponerse en lugar del político. O sea que... Está claro es que el enfoque dual acá que venía planteando Sanjurjo no está, ¿no? O sea, aparte de lo otro, yo vuelvo a decir, el nivel de literalidad. Esta frase de la guerra contra el narco está perdida, se viene acuñando hace décadas. Décadas. No sé cuando el paradigma prohibicionista fracasó en los estados donde había peor situación con respecto a la instalación de lógicas de cártel, porque en este país tuvimos que legislar en este periodo, por ejemplo, como agravante el vilipendio de cadáveres, porque se instaló la lógica de cártel. Y vuelvo a decir, hoy al principio se los mencioné, creo que esto es multifactorial. Ahora, el Estado uruguayo y el gobierno particularmente, que es el que gestiona lo público, ha tomado acciones que han hecho muy fácil la vida al narco en este tiempo, ¿no? Porque Chediac se pasó 4 años hablando en la Comisión de Lavado de Activos que había, por ejemplo, que incluir nuevos sectores de alto riesgo como la venta de autos de alta gama. Y el Ejecutivo jamás mandó la iniciativa al Parlamento. ¿Por qué preocupación? Porque en esas actividades también se puede estudiar alguna actividad sospechosa, se puede empezar a legislar. Entonces, cambiar el enfoque y atender todo, atender la convivencia, pero además también tener la pata represiva, es un poco lo que se está planteando. Y yo creo que había muchos actores del gobierno que se convencieron de esta estrategia. Es lamentable que en estas declaraciones que salen de negro, que además están muy recortadas, no se vea eso, la importancia de tener, sí, medidas integrales para trabajar en la seguridad. Que va a haber que encarcelar gente, que va a haber que reprimir, que va a haber que aplicar la ley, pero también hay que trabajar en la convivencia, también hay que trabajar en los barrios, también hay que trabajar en la prevención del uso problemático de drogas, de tener oferta cultural y oferta académica en los territorios. Es decir, tenés un montón de situaciones que rodean el problema de la seguridad. Hablamos del poder narco, ¿no? Y siempre está eso como sobre la mesa, hasta qué punto, ¿no?, el dinero, el narcotráfico puede llegar a influir en la política. En otros países eso lo vemos, está presente, ¿no? ¿Qué pasa acá en el Uruguay? Porque esto también incluso puede ir de la mano con el financiamiento de los partidos políticos. ¿Qué mirada tienen ustedes? ¿Tienen preocupación sobre ese tema? ¿De que el narco se pueda meter en la política uruguaya? En primera instancia, yo creo que hoy en día no lo veo como un tema que sea una realidad. ¿No es una amenaza eso? Bueno, una amenaza puede ser, obviamente. En el momento que hay dinero y puede haber gente que esté dispuesta a aceptarlo, puede haber. Yo, si me preguntás hoy en día si lo veo como una realidad, yo, la verdad, creo que en ningún partido político existe un vínculo de ese tipo, como puede haber, como decías vos, en otros países. Pero obviamente, en el momento que sabemos el volumen de plata que manejan y sabemos que puede haber gente que esté dispuesta a cualquier cosa, es una posibilidad. Pero bueno, en eso están también los controles que se hacen, ¿no? Hay controles como para poder evitarlo. O sea, es un país seguro en ese sentido. Más allá de que puede pasar, que es un riesgo, que todos los partidos corremos, digo, pero con los controles que hay hoy en día es muy difícil que eso suceda también, ¿no? Por suerte.
¿Vos cómo lo ves? Yo en realidad lo que pienso es que nadie está vacunado contra esto, ¿no? Ningún Estado. Soy bastante optimista porque creo que hay una Eso de que somos especiales acá en Uruguay. No, yo creo que tenemos fortaleza institucional y democrática con respecto a otros países de la región. A mí me toca particularmente seguir esos temas, entonces realmente me siento muy orgullosa, pero eso no nos pone de espaldas al continente en el que vivimos. Y creo que reforzar los controles tiene que ver con tener, por ejemplo, organismos de contralor que no sean, por ejemplo, ¿no? Una JUTEP que cuando tiene que controlar dice que no tiene fondos, cuando se le dan los fondos después los devuelve, por ejemplo, que no tienen las capacidades inspectivas, porque estos temas de diseño institucional para el contralor muchas veces van acompañados de esto, ¿no? De carencias en lo operacional, por decirlo de alguna manera. Y creo que ahí hay un compromiso de todos los partidos. Ahora, creo que también hay situaciones de alerta. El narcotráfico mueve muchísimo dinero. También tenemos lógicas, vuelvo a decir, de cártel instaladas en el territorio nacional. Tenemos un problema enorme en el cuidado de la frontera y realmente... algunas zonas de Montevideo particularmente, pero ya de todo el país, muy complicadas, ¿no? Entonces, bueno, yo prestaría un poco más de atención, sí reforzaría algunos controles. Creo que se trata de voluntad política más que de recursos y de normativa, y esto se lo escuché decir varias veces a Gil Iribarne y acuerdo con él en eso. Ahora, creo que el Estado uruguayo todavía está a tiempo de combatir algunas lógicas que, bueno, todavía no se terminaron de instalar en el Uruguay, pero que si bien nos van a llegar un poquito más tarde, nosotros ¿por qué vamos a ser distintos al resto de la región? ¿No? Tenemos que tomar las precauciones necesarias. ¿Cambiamos? Creo, sí, a ver, el sistema de partidos que tenemos en Uruguay también creo que es un freno importante para que pueda pasar esa cosa porque quedaría muy bien. Cambiamos de tema. Pongo 34 cargos sobre la mesa. Hay un TEI, vamos a ver un TEI y conversamos con los compañeros acá. Nosotros estamos esperando la definición de cuál va a ser el ámbito, creo que eso todavía no está resuelto, pero la representación del partido la ejerce el Comité Ejecutivo Nacional a través de su secretario general. Por tanto, si hay una convocatoria para negociar esas cuestiones, seguramente que concurra sea nuestro secretario general, obviamente después informando al Comité Ejecutivo Nacional, ¿no? O sea, debería ser Andrés Ojeda. Yo creo que sí, porque así lo establece nuestra Carta Orgánica. Quien ejerce la representación del Partido Colorado es el secretario general. La calle Pau, cuando asumió, le ofreció 34 cargos al Frente Amplio y ahora, una especie de espejo, el Frente Amplio le ofrece también 34 cargos a la oposición. Ahí veíamos al diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, hablando precisamente de la interna de su partido con Andrés Ojeda, María Eugenia, como una especie de embajador. ¿Será quien va a negociar esos cargos? Y sí, porque Andrés Ojeda es nuestro secretario general, fue elegido por los comisiones nacionales para que ocupe ese rol y por tanto es quien tiene que llevar adelante ahora esa negociación con el resto de la coalición también. ¿Y cómo lo están viviendo internamente en el partido? Bueno, por ahora no se ha hablado en realidad, francamente te lo digo. El gobierno electo esta semana fue que planteó esta situación, que se reunió con los coordinadores en el Parlamento y que luego también lo hizo con los diferentes líderes que están en el Parlamento, así que fue todo en el mismo lugar. Así que supongo que en estos próximos días se va a conformar, bueno, esa comisión que se dijo que se iba a conformar a fin de poder empezar a elegir los cargos que le corresponden a cada partido. Álvaro Delgado va a ser, Pedro, ¿no? Responsable, digamos, en el Partido Nacional de negociar. Sí, fue así, lo resolvió el directorio y luego va a ser también considerado por él mismo. O sea, nosotros creemos muy importante la participación de la oposición. A mí me ha tocado estar en organismos públicos, estuve en ANCAP, y bueno, la presencia justamente fue muy importante. Terminó con una comisión investigadora, con un vicepresidente que terminó renunciando. Yo creo que el saber de primera mano los números, de estar en la gestión y de colaborar, ¿no? Yo creo que por ser justamente de la oposición no significa oponerse a todo y luego que estén designadas las autoridades. Creemos en una construcción que sea colectiva, que sea un lugar de propuesta también, y donde muchas veces el Partido Nacional ha propuesto a personas muy preparadas, muy calificadas y que creemos que han sido
muy importantes también para el desarrollo del país. Así que desde ese punto de vista damos por el contado de que la participación del Partido Nacional va a ir en ese tono, va a ir por supuesto, una tónica de control, pero sobre todo también de propuestas para mejorar el funcionamiento de las empresas. ¿Cómo se ve desde el Frente Amplio esto, Betiana? Bueno, nos toca hacer mano, ¿no? Esta vez, y sí, creo que repetir esta estrategia es bueno, porque también es poner arriba de la mesa cuáles son los cargos que estuvieron en discusión también en el año 2020. Veníamos, incluso en la previa estuvimos hablando sobre esto, ¿no? Que tiene que ver justamente con qué formas se dan las organizaciones políticas para poder enviar a esos espacios a diferentes referentes y militantes, con conocimiento técnico, más político, dependiendo del perfil de la institución. Yo creo que es muy importante en algunas áreas donde necesitamos, sí, acuerdos de mediano y largo plazo, y creo que en eso, incluso declarativamente, por lo menos estamos todos de acuerdo, tener acuerdos con la oposición, y es de alguna forma hacerlos partícipe no solo de la gestión cotidiana, sino además, como decía Pedro, del contralor. Es decir, nosotros tenemos que tener justamente ese tipo de mecanismos de control adentro de las instituciones públicas. Que fueron importantísimos a lo largo de la historia, en todos los gobiernos, en en el anterior. Totalmente. ¿No? Que tienen todos los partidos políticos cuando asumen el gobierno, y se han mantenido. Se profundizó mucho a partir de la llegada del Frente Amplio al gobierno, que incluye mucho más a la oposición en este proceso, ¿no? de contralor. Por eso creo que, siendo fieles a nuestra tradición, también van a ser espacios de articulación en un país donde hay que dialogar cada vez más. En un momento se ofrecían los cargos y el Frente Amplio no los quería. El primer gobierno democrático sí hubo participación del Frente Amplio como oposición, después optaban por no participar. También así que empezó con el Frente Amplio, no es tan así. Hay una variedad. Se profundizó muchísimo. Bueno, por eso, sí. Siempre hubo Podemos hablar de la cantidad también. No, del interés en colaborar. Tengo que hacer la pausa, pero otro día se inició la legislatura. Fue un discurso, lo tuvimos acá, Sebastián Valdomir va a ser el presidente de la Cámara de Representantes, un discurso que apostó al diálogo, ¿no? A tender puentes. Unos referentes importantes. Exactamente, algunas referencias históricas importantes. Y hubo también muy buenos mensajes de casi todos los legisladores. Fue muy interesante ese espíritu. ¿Creen que se va a mantener? Porque vos decías el diálogo, hay que dialogar. ¿Lo ven? ¿Lo imaginan? Sí. ¿Sí? Sí, por las características de él también. Nos ha tocado trabajar en varias comisiones, como la reforma de seguridad social, y el talante de él siempre ha sido ese. Así que, obviamente, como dice el presidente, ¿no? Suave con las personas y duro con las ideas, pero me parece que el diálogo va a estar, y sobre todo un diálogo franco, ¿no? Un diálogo con ganas de llegar a un acuerdo. ¿No fue un guiño, una estrategia del frente sabiendo que va a tener que acordar con alguno? No, ese realmente es el talante de Sebastián también, ¿no? Y creo que su presidencia va a estar... Si es así, no está mal. Va a estar marcada por está eso, bien. porque sería raro que lo dijera, pero todo el mundo lo conociera desde otro lugar. Yo creo que en el debate somos muy duros, pero en un momento donde hay que abrirse al diálogo es una muy buena señal. Y claro, no queda como un discurso implantado o falso, por decirlo de alguna manera, porque quienes trabajamos con Sebastián durante todo este tiempo sabemos que sí, que es efectivamente así. Bueno, ¿vieron todo lo que pasó con Milei en la Argentina? Está complicado, Las ¿no? caras de ustedes. Qué bárbaro. Si quieren hablamos de eso después de la pausa. Sí. ¿Vos presentaste un proyecto de divorcio, puede ser? Sí, de divorcio express. ¿Divorcio muy express? bueno. Sí, después te lo cuento. Ajá. Sí. ¿O querés que te lo cuente ahora? ¿Me lo contás después de la pausa? Con mucho gusto. ¿Cómo miraron todos? Acá quedaron todos. Me parece que hay pausa y más la veo aquí en la pantalla de televisión. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí. Claro. Claro, sí, obvio. Sí, yo entiendo, me doy cuenta. Te puede traer un quilombo judicial. Seguimos en vivo aquí en lado B en la pantalla de TV Ciudad, todo lo que nos está regalando la Argentina, nuestros hermanos argentinos. ¿Cómo vieron todo esto de Milei? Primero el tuit, esta entrevista de ayer con esa interrupción que fue brutal también al periodista Viale. ¿Cómo lo vieron?
¿Por dónde Y quieren bueno, empezar? a mí me da mucha pena en realidad que estemos asistiendo a esto, ¿no? ¿Sorprende? Y no, la verdad que no sorprende. Lo que pasa es que, claro, Milei se vendió como un profesional muy respetable y, claro, y termina reconociendo que recomendó a la gente invertir en un esquema de estafa. Justo en qué momento para el Uruguay, ¿no? Además, para verlo desde acá. Creo que además, esto que pasaban además en el tape, habla mucho de la incidencia del blindaje mediático, ¿no? Es decir, hay un presidente que está blindado y aún así con todo ese blindaje... Sí, Argentina está como partido al medio en ese sentido, no, periodísticamente. Claro, no logra digamos, bueno, cuidar su imagen institucional también, ¿no? Y me parece que además habla bastante mal del poco respeto a la investidura como presidente de la República, ¿no? Sí, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, la Argentina ya tiene problemas institucionales de hace muchísimos años, ¿no? Esto es un detalle importante, obviamente, porque es muy grave lo que pasó, pero años anteriores ha venido de gobiernos donde hoy una vicepresidenta que ha estado involucrada en situaciones dudosas, donde se asesinó un fiscal y todavía no se tiene con claridad qué es lo que sucedió y si estuvo involucrado o no el gobierno en ese momento, en fin. Hay un montón de situaciones que Argentina viene atravesando y arrastrando hace décadas que no ha podido superar, a diferencia nuestra, en la parte económica me refiero, que realmente es muy preocupante y nos duele porque como vecinos que somos de Argentina, yo tengo familia en Argentina, es un país que adoro además, me duele mucho ver estas situaciones que afectan tanto al país y que obviamente que no mejora, ¿no? Que no sale adelante, a pesar de los cambios que han habido de gobierno. Mi abuelo Lázaro murió hace 20 años y siempre me decía, la Argentina da para todo. Y creo que no era una frase de él, creo que es una cosa, y sigue dando. La verdad que lamentablemente poder crecer también en un contexto así, siempre esa inestabilidad, esa frivolidad muchas veces que viene desde la cabeza es complicado para el resto del país, ¿no? Sabemos que cada pueblo tiene su idiosincrasia. Milei es el presidente de los argentinos por el voto de los argentinos. Pero obviamente todo esto flaco favor le hace a la institucionalidad y a la democracia también, ¿no? Bueno, en el final les quiero contar a ustedes y a la gente, hoy me llegó un mensaje por WhatsApp que decía así, ¿no? Divorcio Express. Diputado Pedro Gisdonian, Pedro está acá con nosotros, presenta proyecto de ley para habilitar el divorcio en sede notarial. Un innovador proyecto de ley que permitirá a los escribanos instrumentar divorcios en sede notarial, brindando una solución ágil y efectiva para aquellas parejas que de manera armónica y consensuada desean disolver su vínculo matrimonial sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Yo nunca vi tanta gente en el piso como hoy. Ustedes fueron testigos de lo que fue la pausa. Sí. ¿Vieron la cantidad de compañeros que estaban acá? Muchas consultas. Muchas consultas. El Better Call Saúl, ¿no? No, exactamente. Venían con papeles para escribir todo. Todo, le dejaron los números ahí a Pedro. Bueno, votos acá tenés si querés. No, ¿Qué bueno, pasó pero con un esto? poco es eso, ¿no? Eso, a ver, hemos tenido una repercusión importante porque es un tema que afecta. A ver, yo también soy abogado y hay una realidad en los juzgados de familia, que es donde se tramitan justamente los divorcios, donde hay siempre una sobrecarga. Nosotros estamos planteando algo que no es una novedad en el mundo, existe en España, existe en Brasil, existe en México, que lo que básicamente regula es una situación de, bueno, que si para vos contraer matrimonio, para vos casarte, los cónyuges con la voluntad es suficiente, bueno, si acá hay una voluntad también de disolver el vínculo, que también tenga una posibilidad, no sobrecargando la justicia, no generando... los procesos que pueden ser largos también. Que son largos y que lleva a situaciones también de tener que llevar testigos. Generalmente por más que sean voluntarios, generalmente no se utiliza el divorcio por mutuo consentimiento, sino se recurre al de riñas y disputas porque es más rápido, justamente, y se termina llevando conocidos y amigos de testigos para que dicen, sí, yo estuve cuando una vez le gritó, se tiró con un plato, que lamentablemente todo el mundo sabe que no son situaciones que se dan, pero bueno, en una especie de acuerdo se terminan dando ese tipo de divorcio. Entonces, con la garantía, la participación de un abogado por cada parte, también para darle justamente el asesoramiento, con un escribano que le abre un acta y que después le inscriba, creemos que es una solución importante. Cuando hay menores, rige como está actualmente el Código Civil, si hay un acuerdo se adjunta y si no, hay que homologar un acuerdo voluntario también. Ahí está. ¿Vos estás casado? Estoy casado, sí. No tiene nada que ver. No.
¿Usted cómo lo ve? Usted no puede. Yo no estoy casada, así que conflicto de interés. Estoy casada, No te preguntaron la iniciativa por qué a qué se debía, nada, ¿no? Las leyes son generales y abstractas. Ah, Uno esa es la puede respuesta. hacer- Quiero decir que estoy igual, estoy bastante a favor. O sea, voto del Frente Amplio ya tenés. María Eugenia. Está bárbaro el proyecto. Yo ya le dije, él ya me lo había comentado, me parece que está muy bueno, que ayuda, obviamente, favorece. Ajá. Pero bueno, nada. Hay una realidad también, que era lo que yo decía fuera del aire, cada vez nos casamos menos Ajá. y por lo tanto hay menos divorcios también. Una cuestión generacional ahí, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Ujú. Sí. Sí, ya, digo, la gente Va a se haber más puede ir. fiestas de casamiento y más fiestas de divorcio también. ¿Hay También, fiesta de divorcio? Ahora se Sí. acostumbra a hacer fiestas de Se divorcio. pusieron ¿En de serio? moda He las visto fiestas por de las redes divorcio. gente que se divorcia hace fiestas. Feliz divorcio. Con tortas y todo. ¿En serio? Con los macaquitos divorciados y todo. Yo he visto, sí. Ah, Sí. la flauta. No, he visto casamientos como Es trucho, un ¿no? nicho nuevo. También, que se bueno. va a Casamiento empezar a- trucho, divorcio y pero- festejo. Digo. Bueno, otro día hablamos de eso. Gracias a los tres por acompañarnos Un hoy. placer. Gracias. Nos vamos, express nos vamos. Volvemos mañana a las 20. Que pasen bien, chau.